Satnam, bienvenidos a un episodio más de Meditando con The Kid Yoga. Yo soy Keina y hoy tengo el gusto, el honor y el placer de conversar y meditar con una mujer muy interesante, con una personalidad aventurera y curiosa, apasionada e insaciable cuando se trata de disfrutar de la vida. Y encontró en la fotografía y en el reportaje su esencia más pura. La filantropía corre por sus venas desde que ha nacido, y es por ello que ha dedicado gran parte de su vida a ayudar a los demás. Se licenció en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y por la Universidad de Chile. Siempre ha sentido una gran atracción por todo lo que tiene que ver con lo humano, y mientras más divertido, pues mucho mejor, ya que cree firmemente que lo mejor, que es una de las mejores maneras de aprender. Obtuvo un certificado de coach holístico, coach de salud holística integrativa por el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York, y ahora se dedica a atender a personas que se acercan a ella a través de su método Blanca, para facilitar encuentros y retiros junto con la organización YPO, entre otros, y a seguir muy de cerca todo el tema de la epigenética y realizando test epigenéticos. En resumen, su vida está llena de experiencias enriquecedoras que la han llevado a vivir por diferentes países y explorar diferentes culturas durante estos últimos 14 años. Y pues estos caminos le han permitido descubrir su verdadero propósito, y esto ha sido fundamental para su desarrollo personal y profesional. Muchísimas gracias y bienvenida, Sara Lázaro. Gracias, muchas gracias, Kenia. Vaya introducción, muy buena. No lo podía haber hecho mejor, la verdad. Muchas gracias por invitarme. Siempre pasa con la introducción que se asombran cuando estamos leyendo la introducción, es como, ¡wow! Esa soy Wow, yo. exacto, eso fue yo, ostras. Qué bien. Qué interesante. Tal cual, no eres la única, tranquila. Genial, genial. A ver, cariño, siempre comenzamos con la misma pregunta. Ok. ¿Cómo llegó a ti? O sea, empiezas como fotógrafa, pero siempre comentas que siempre has tenido en tus venas esa filantropía, ¿no? Esas ganas de ayudar a los demás. ¿En qué momento en tu camino encuentras la espiritualidad o esa conexión que va más allá de lo natural, digámoslo? Sí, la verdad es que siempre ha estado por ahí, ¿no? Flotando de alguna manera. Ya te digo, por ejemplo, en el libro explico una cosa, como mi tía abuela, cuando yo era pequeña, con un pañuelo, si me dolía el estómago, ella es de de fuera, ¿no? De aquí, de no sé, 200 kilómetros, pero íbamos allí a veces en verano. Y entonces con un pañuelo te sanaba el estómago y era como, wow, ¿no? O sea, pero nunca, como que no lo haces consciente, ¿no? Es como, está ya, ha pasado. Y así como muchas cosas, ¿no? En la vida, en el transcurso de la vida. Y siempre con la curiosidad de esto, de lo humano, ¿no? De la conexión con la gente, las emociones y tal. Pero pues llego aquí porque cuando vivíamos en Estados Unidos, mi hija con 14 años, pues tenía un dolor muy fuerte aquí en un costado. Entonces íbamos a urgencias y allá te hacen miles de pruebas, no sales del hospital y no te lo han mirado todo. Y todo estaba bien siempre, pero volvíamos a ir porque era un dolor muy fuerte. Y bueno, otra vez a la sala de urgencias, lo mismo, estábamos horas, nada, llegábamos a Barcelona en verano, lo mismo le pasaba. Y no encontrábamos el qué, o sea, los médicos no encontraban el qué. Y entonces llega un momento que no sabes por qué, dices, bueno, esto lo voy a solucionar, o voy a intentar ayudarla yo, ¿no? Y te pones a leer y empiezas a conectar, connecting the dots, ¿no? Que se llama, y dices, bueno, estas son las emociones y esto se puede sanar, ¿no? Esto ella misma lo puede sanar con ayuda, porque no tiene herramientas con 14 años, pero se puede sanar y así fue. Y así, pues empiezas con la familia, los amigos y un poco más allá y se abre. Se abre y además es algo que, porque mi pasión era la fotografía hace unos años cuando era fotoperiodista y va cambiando el tema de la ONG, me encanta, me apasiona, pero ya está aquí, dices, ahora, porque todo es movimiento en la vida, ¿no? Entonces, ahora esto me apasiona, o sea, esto no lo cambio por nada. Es brutal, ver cambios en las personas y en uno mismo, porque empieza todo con uno mismo, ¿no? Y luego se va extendiendo. Sí. Sí, la verdad es que es bonito, a veces no es tan bonita la historia, ¿no? Cuando lo recuerdas, pero te das cuenta que al final todo te ha llevado a algo Sí, todo es y claro, luego lo puedes recordar de otra forma, ¿no?
Realmente, sí, porque Esto era el hay término momentos bonito. muy duros, ¿eh? Sí. Ahora, hablamos de sanación emocional y mencionas una palabra que a mí me hace como mucho, no sé, que no la entiendo, pero me gustaría ir un poco más allá. Cuando hablas del biohacking emocional, ¿a qué te refieres? Bueno, es como nosotros nos podemos biohackear emocionalmente con el entorno, o sea, con el pensamiento, con la palabra, con la meditación, incluso con la alimentación, porque cualquier bocado de algo que te comas tiene información y eso te cambia tu biología. Entonces, todo el entorno puede biohackearte. O sea, bueno, de hecho, te biohackea. Por ejemplo, lo que te sentaba bien cuando tú tenías 13 años puede ser que ahora con 30 no te siente bien, ¿no? Porque tu biología está cambiando, todo el rato es movimiento y se ha cambiado por ese entorno que hay. Entonces las emociones juegan un papel muy importante. Por ejemplo, en la alimentación está la alimentación emocional también, ¿no? También tú comes como te sientes y así como te sientes comes también, ¿no? Entonces todo está muy relacionado con las emociones también, pero cómo el entorno te biohackea, ¿no? Sin saberlo en realidad, pero luego tú puedes hacerlo como, tú puedes llevarlo por donde tú quieras, ¿no? Como tú quieras estar, así puedes estar en realidad. Entonces, cuando hablamos de biohacking, que es como una forma natural de tú transformar algo, ¿no? Como de tú, digamos, de una forma por si alguien no entiende lo que significa la palabra hackear, ¿no? El biohacking y la sanación energética son lo mismo. Sí, es lo mismo, porque en realidad lo que estás haciendo es mediante ese entorno, por ejemplo, con las emociones o la meditación, te estás biohackeando y te estás sanando emocionalmente. O sea, es lo mismo. O sea, es parte de, la sanación es parte del biohacking, ¿no? Vale, o sea, que es decir que la meditación, por ejemplo, te biohackea, ¿no? Hackean. Sí, porque el cerebro te cambia con la meditación. Es la neuroplasticidad, eso es lo que hace que eso, la meditación es el biohacking que trabaja la neuroplasticidad y también la epigenética, ¿no? Si luego más tarde hablamos de la epigenética, pues es lo mismo, ¿no? O sea, a través de la epigenética, o sea, a través del entorno que podemos coger en este mes, en este sentido, la meditación te estás biohackeando o te estás biohackeando con la meditación y juega un papel muy importante ahí la epigenética, que es esta ciencia relativamente nueva, ¿no? Y por ejemplo, en el Dale, en el 2017, por ejemplo, empieza a estudiar los diferentes tipos de meditación porque afectan a diferentes partes del cerebro también. Y eso, todo eso es un biohacking, ¿no? Y cuando hablas de epigenética, ¿a qué te refieres? La epigenética es, o sea, el ADN no cambia, sino que lo que cambia es la expresión de los genes. Eso es la epigenética. ¿Cómo cambiamos la expresión de los genes con la ayuda del entorno? Es decir, una manzana te hace que se exprese un gen de diferente manera. Entonces, las emociones es lo mismo. Las emociones y con ello la meditación hace que los genes se expresen de una manera u otra, o se expresen o no se expresen, ¿no? O sea, son como interruptores que se encienden y se apagan. Eso es lo que hace la epigenética. En realidad es la genética y encima está la epigenética, ¿no? Como bien dice la palabra, epi, encima de la genética, ¿no? Y eso es lo que modula tu biología. Por ejemplo, de una forma simple, ¿cómo nos explicarías cómo funciona la epigenética? ¿O cuál es su función? ¿De qué va? Por ejemplo, si tú te haces un test de genético en el cual quieres ver si eres potencialmente, si potencialmente puedes tener cualquier tipo de enfermedad, yo que sé, diabetes, por ejemplo, pues con la ayuda del entorno, la alimentación, el movimiento, que yo le llamo el ejercicio, el movimiento, la meditación, el dormir bien y las relaciones sociales, con todo esto, la emoción que está detrás de todo esto, va a hacer que ese gen que no está activado ahora se activen. Y si eres propenso a que tú tengas diabetes, tú con todo el entorno vas a hacer que no lo tengas. Y si lo Qué tienes, lo va a interesante. dimitir. Muy interesante, es apasionante. Realmente es muy potente. Y además, por ejemplo, mira, del ADN, el 2% es lo que te define pues, el color de cabello, de ojos, de piel, es eso más o menos. El 2%, eso no se puede cambiar.
pero el 98 restante que le llamaban ADN basura, que es el no codificante, ya mejor, pero se llamaba en un principio basura, todo eso es lo que tú puedes cambiar, biohackeándote. Entonces, imagínate, es brutal. Puedes cambiar todo. Ahora, cuando te refieres, por ejemplo, a me hago una prueba y soy propenso, por ejemplo, a la diabetes. Entonces, este biohackeo funciona, por ejemplo, quizás modificando mi forma en cómo me alimento ahora o haciendo más ejercicio. Y de esa forma yo puedo modificar ese ADN basura La o no. expresión, la expresión del ADN. La El ADN siempre expresión. será igual, pero va a ser que se exprese esa enfermedad o no. Y si la tienes, la va a remitir, la puedes remitir. Pero, y siempre hay ese equilibrio, ¿no? Hay un tema emocional, hay un tema de alimentación, de movimientos, no es solamente una cosa, ¿no? Es un todo. Entonces, o sea, es lógicamente pensar que el biohacking y la epigenética están completamente relacionadas, ¿no? Sí, sí, exacto. Porque, claro, tú puedes modificar, digamos, esa epigenética, no sé si lo digo correcto, o Pues modificar ese ADN no codificado que mencionas a través del biohacking. exacto. Vale, ok, En el perfecto. entorno estás biohackeando esa expresión del ADN, que nunca va a cambiar. El ADN siempre va a ser lo mismo, pero la epigenética es la que toca directamente, digamos, con el entorno y es lo que hace, o sea, es lo que está en medio. Depende de lo que me des por aquí, del entorno, voy a hacer que en el ADN se exprese esto o lo otro, ¿no? Está en medio la epigenética. Y en tu caso personal, ¿cómo has experimentado este biohackeo de tu epigenética? Yo tengo muchas cosas que, muchas cosas que explicar, realmente. Mira, te voy a explicar, bueno, por ejemplo, todo el tema de la relajación con la meditación puedes hacerlo, ¿no? Ya, bueno, ya he visto cosas en mí, por ejemplo, ¿no? Que han cambiado mucho. Pero, por ejemplo, mira, te voy a explicar un caso. Eh, yo hago consciente de que en la parte de paterna, mi parte paterna, hay un tema con la caída del cabello. Pero esto casi que hace un par de años, ¿eh? O sea, yo voy aprendiendo mucho con la gente que cuando trabajas también, ¿no? Y que vas leyendo y tal, pero te vas dando cuenta, el tema es que vemos muchas cosas, pero no somos conscientes de aquello, ¿no? Entonces yo veía que bueno, pues mi tía, pues siempre ha tenido como problemas de cabello, mi otra tía también, toda la familia de mi padre, y mi abuela tenía peluca. Claro, ya era mayor cuando yo la vi y era abuela, ¿no? Pero viene de más allá. Entonces me doy cuenta de esto y yo tuve problemas de caída de cabello desde los 19 años. Pero como he tenido tanto siempre, pues como que no se notaba, ¿no? Eso lo explico en el libro, no se nota. Y también épocas, ¿no? Y llega un momento que incluso yo me hago un trasplante de cabello y en la clínica, con esta manera nueva de hacer que es pelo a pelo, no era que te quitaban un trozo, ¿no? Pelo a pelo, me dijo, los pelos de aquí, cuando se ponen aquí, no se caen, pero yo me he dado cuenta que emocionalmente se caen, porque a mí se me han vuelto a caer todo aquello. Luego volvió a salir y tal. Pero me di cuenta que era me sale en catalán, esta branca, esta parte, este linaje paterno donde estaba el problema. Entonces tú sanas eso, se acabó la caída de cabello. Y eso es una manera de biohackear mis creencias, mi parte emocional y también la parte emocional heredada, ¿no? Porque siempre hablo de que heredamos, y esto ya está más que comprobado científicamente, heredamos las emociones, seas consciente o no. Y esta era una totalmente inconsciente. La haces consciente y se elimina. O sea, se va. Te liberas de ese trauma que viene de mi bisabuela y que mayormente las mujeres lo hemos heredado en la familia de mi padre. Es decir, solamente, o sea, se elimina o se disuelve haciéndote consciente Sí, de la creencia o patrón o limitante que estaba ahí como pasando de generación en generación y ya no se te cae el pelo, solamente al hacerte consciente. sí. Interesante. Ahora, ¿tienes alguna herramienta, además de la meditación, que es la que yo siempre recomiendo, que te ayude a poder
que te ayude a hacerte consciente, ¿no? De cómo identificar esos patrones o esas creencias limitantes que te están afectando en tu día. Mira, una que puede hacer todo el mundo es buscar es como en el árbol genealógico, buscar qué hay, qué enfermedades hay, qué conductas hay, y ahí se hacen conscientes muchas cosas en realidad. Puedes hacerlo sin buscar nada o buscando algo, ¿no? Yo podía buscar esto del pelo, pero si no buscas nada, empiezas a ver cosas también. Esa es una manera muy fácil, por ejemplo. Y la demás, desde luego, es la meditación, es la más, no sé, profunda o fácil a lo mejor. Bueno, dependiendo para quién, ¿no? También todos somos biológicamente individuales y lo que le va bien a uno, al otro no tanto, ¿no? Es igual que con la alimentación. Por eso el tema de las dietas, pues el 99% no funcionan. O te funcionarán un momento, después ya no te funcionarán. Porque es que todos somos diferentes, ¿no? Biológicamente. En tu biografía leo que eres coach de salud holístico. Ujú. Em, y hablas mucho de la sanación emocional, Sí. ¿no? Es como un enfoque muy, muy profundo, ¿no? En tu biografía y en tu recorrido, ¿no? La sanación emocional. ¿Cómo identificamos que necesitamos sanar emocionalmente? Bueno, pues tú piensas en un hecho, por ejemplo, que ha pasado hace tiempo y dices, porque claro, la mente no quiere que sufras, en principio, y entonces aparca cosas, ¿no? Pero tú piensas en algún hecho que te ha pasado hace tiempo, o sea, la muerte de un familiar, pon. Dices, no, está superado. Pero cuando tú piensas en ese hecho, o una pelea con alguien, que te ha dejado el novio, cualquier cosa, y se nota en el cuerpo, es que aún está ahí, porque las emociones impactan en el cuerpo. Entonces, aún está ahí. Entonces, cuando nosotros tapamos esas emociones, pesan. Entonces, por ejemplo, ¿sabes el dicho, no? De este viejo cascarrabias ya es un viejo cascarrabias, ya se hizo mayor. No, no, no. Es que esas emociones que él ha vivido consciente o inconscientemente ahora pesan. ¿Sabes? Por eso la gente mayor dice, bueno, algo tendremos que tener, ¿no? Me duele aquí, me duele allá. No, no. Mi abuelo se murió con 94 años y jamás se tomó ni un ibuprofeno, cero. Un día se fue a dormir y ya no se levantó. Nunca fue al médico, nada de nada. Pues así podemos llegar todos, ¿no? Pues lo que pasa es eso, que hacemos ver que eso ya se pasó, eso ya no me importa, lo dejo de lado. No, lo tienes que vivir y lo tienes que sanar, porque si no pesan las emociones, impactan en el cuerpo y es cuando nos llegan las dolencias, ¿no? Tanto mentales como físicas, que es lo mismo, porque lo que pasa en la mente impacta en el cuerpo, lo que pasa en el cuerpo impacta en la mente. Ya no hablamos de esa dualidad, ya no, ¿no? O no queremos, por eso decimos integrativo y holístico y tal, pero en realidad sería lo normal, ¿no? Somos un todo, ¿no? Si, por ejemplo, hablas de identificar, ¿no? Estas emociones y vivirlas, Y vivirlas. ¿hasta qué punto uno sabe cuándo están completamente superadas? O sea, no las siento en mi cuerpo, ¿en qué sentido? Tipo, los recuerdos ya no generan nada dentro de mí o... Exacto, es eso. Cuando ya no genera nada dentro de ti. Por ejemplo, cuando te pones a pensar, no sé, que te encuentras con una persona a la cual te genera estrés, o no, yo qué sé, por ejemplo, un accidente, cualquier cosa, cualquier ruptura, la muerte también de un animal, lo que sea, cualquier duelo, ¿no? Para ponerlo más fácil, si no te genera nada en el cuerpo, porque puede ser sudoración, taquicardia, un nudo en la garganta, ese peso en el pecho, ¿sabes? Cuando ya no te genera nada de esto, es que ya no está. A no ser que sean cosas heredadas que no sabes de dónde viene. Por ejemplo, las mujeres o los hombres, las personas que siguen patrones de pareja, por ejemplo, ¿por qué siempre acaba con este tipo de pareja? Ahí puede ser heredado o simple, y ella no sabe, ¿no? De qué viene, pero ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Porque y eso a veces es inconsciente y puede ser heredado o puede ser que patrones que por creencias lo ha ido cogiendo, ¿no? Pero sí, si se refleja en el cuerpo, aún está.
Ay, madre. Sí. Cuando, mira, no quiero generalizar, voy a decir las personas, ¿no? Que trato, los clientes que tengo, por ejemplo, dicen, no, no, eso ya pasó, eso ya, no, no, ya quiero esto, ¿no? Y digo, así, cierra los ojos, vuelve a pensarlo, piensa eso, y si lo vuelve a salir, ahí está, todavía está ahí. Ya, tal cual. Ahora, hablas de un método, el método Blank que has desarrollado. ¿En qué consiste este método? Tiene diferentes partes. Una es la parte, digamos, en las sesiones, una es la parte de coach, en la que se sana muchas cosas simplemente hablando, haciendo consciente cosas, por ejemplo, con el árbol genealógico se sanan muchas cosas simplemente con pequeñas preguntas. Y después hay una parte de relajación, de meditación. Yo trabajo a distancia, antes trabajaba, tenía una consulta, pero con el COVID la dejé y me vino fantástico. Entonces, la persona está en su casa, relajada, sin cámara, y entra en una meditación que dirijo yo desde aquí, desde donde yo esté, y con unas cuantas preguntas también se sana. Y luego hay una parte de sanación energética que hago yo, esa sería en la parte de relajación, y después hay una parte, una tercera parte, en lo que es la sesión de tips, pues dependiendo la persona cómo coma, cómo se mueva, si quiere, yo qué sé, dejar de tener pensamientos recurrentes, las técnicas que hay, pues así, diríamos como para ayudar a que la persona se autobiohacke. Ahora, ¿el biohacking tiene algún riesgo? O No, no, no tiene ningún riesgo. sea, porque si puedo hackearlo para lo bueno, podría hackearlo para lo malo, ¿no? O sea, yo trabajo con la intención, ¿no? Entonces el tema, claro, puedes poner una mala intención en algo, pero te va a ir a ti también. No, no, claro, pero no me refiero a haciendo sesiones, sino que yo, por ejemplo, o sea, me refiero, quizás inconscientemente, si tú estás alimentándote de una forma negativa o, digamos, no Ah, sí, sí. saludable, Vale, no terminarás entendí. biohackeándote, pero no en el buen sentido. No, no, totalmente, porque por ejemplo la palabra y el pensamiento es muy potente, ¿no? Son armas muy potentes y de doble filo, como dices tú, exactamente, ¿no? Entonces, claro, te puedes machacar todo lo que tú quieras y destrozarte biológicamente, a nivel mental y físico. Sí, sí. Igual, claro, si comes o te tomas cianuro, pues lo mismo. Claro. Sí, sí. Sí, sí, justamente me refiero a eso, ¿no? Que muchas veces nos estamos constantemente con el entorno, con lo que comemos y nos estamos transformando, Sí, y así sí. como lo podemos hacer y tenemos consecuencias negativas, también se puede hacer para obtener consecuencias positivas. Sí, totalmente. O sea, el entorno, por ejemplo, en una ciudad no es lo mismo que en el campo. Entonces, todo el ruido, toda la polución, todo eso es biohacking también. Claro, tú decides si puedes vivir en la ciudad o te vas al campo, sí, exactamente. Y el tipo de comida que si compras comida biológica o compras cualquier comida que está llena de tóxicos, de químicos, ¿no? Entonces también, todo es negativo, sí. Ahora, hablamos de la sanación energética y hablas de la intención. Cuéntame un poco más acerca de eso. Somos energía. Y entonces la física cuántica, la ayuda a la física cuántica es la sanación cuántica que digamos, ¿no? O sea, tú mandas, las palabras son energía también y eso te mueve biológicamente por dentro. Entonces, toda la intención que tú le pongas a algo va a pasar, o sea, va a pasar, va a mover la otra persona, pero a ti también. Si yo trabajo con intención hacia mí, es muy potente, ¿no? Porque estás moviendo tu biología, pero a nivel energético. Y como somos energía, pues se mueve, ¿no? Es trabajar con intenciones, donde pones tu mente, pero con intención, no solamente por ponerla, ¿no? Esto es un poco complicado también. Aunque es No, sencillo, es lo más explícalo, sencillo. puedes tomarte todo el tiempo para explicarlo. Sí, sí. Bueno, es solamente eso, ¿no? Cuando tú trabajas con intención, cuando tú le pones ganas, es como cuando tú le pones ganas a una cosa, es que le estás poniendo esa energía positiva y se transforma en algo bonito, pues es lo mismo, es trabajar así, con buena intención, ¿no? Con una intención.
Se puede trabajar a distancia, porque es energía y la energía va fluyendo. Ahora, estas sesiones que haces, que me dices que va dividida en varias partes, ¿las haces todas en una misma sesión o son Sí, diferentes sesiones? no, todo en una misma sesión. Suele ser 45 minutos o una hora, depende mucho también de la persona, de lo que se quiera expresar o no. Pero se exprese mucho o no, porque con la diferencia de que, por ejemplo, cuando vas al psicólogo, tú tienes que explicar el trauma, digamos, aquí no hace falta que lo expliques si no quieres, porque en esa parte de relajación se puede diluir. Esa es la diferencia. Pero esas tres partes son siempre dentro de una misma sesión, de esos 45 minutos o una hora. O sea, que esa es una diferencia entre una sesión terapéutica común. Sí. Digamos que el psicólogo se centra mucho más en lo que se entiende, en la mente. Y esto es mente y cuerpo. El médico, digamos que se centra más en el cuerpo, ¿no? Y esto lo incluye todo, es cuerpo y mente, porque eso, ¿no? Lo que te pasa en la mente se refleja en el cuerpo y lo del cuerpo en la mente. Por ejemplo, la serotonina, una de las cuatro emociones, digo, hormonas de la felicidad, el 80% se crea en el estómago. Entonces, ¿qué estás comiendo que no estás generando serotonina, no te sube al cerebro y estás triste? Entonces, vamos a ver qué le pasa a tu microbiota, por ejemplo, ¿no? Y ahí está el tema de la alimentación. ¿Podrías profundizar un poco más en eso? Por ejemplo, mira, ahora estoy haciendo unos test que se hacen a través de hebras de cabello, ¿no? Con 5 hebras de cabello se mira la raíz y ahí ves a qué alimentos eres sensible, que no quiere decir alérgico, no, es la sensibilidad, es decir, te los comes, más o menos no te enteras, estás bien, pero te vas a dormir y te afecta en el sueño, patrones de sueño y con el tiempo, bueno, en malas digestiones también, y con el tiempo te empiezan a pasar cosas en el cuerpo, ¿no? Y empieza a impactar en el cuerpo. Hay inflamación, estrés del cuerpo, inflamación y ahí salen cosas, ¿no? Entonces, estos se llaman test epigenéticos, son solamente para ti. Es decir, que te van a salir como unos 10 alimentos que te van a decir, estos durante 3 meses, que es el ciclo mínimo de la célula, podemos decir, pues no los consumas, porque va a haber una limpieza, ahí hay una limpieza de tu cuerpo. Y consume todos estos que son los que necesitas, porque te va a decir cómo está tu microbiota, qué vitaminas o minerales o ácidos grasos necesitas y solamente va a tratar con la alimentación. Es decir, que para que a ti te suba, no sé, la vitamina C, no necesitas a lo mejor pimiento rojo, tú necesitas naranjas, ¿sabes? Otra persona va a necesitar pimientos rojos. Eso es lo que su cuerpo va a absorber, cómo va a absorber más esa vitamina C, por ejemplo. Es un test epigenético solamente para ti. Entonces, claro, si estás bajo eh, de un tipo de hormonas que te crean, por ejemplo, una depresión, lo vamos a mirar por todos lados, desde la alimentación, porque hay algo que en tu microbiota no está generando, tienes una microbiota alta, o sea, descompensada. Al final es un desequilibrio. El cuerpo lo único que quiere es desequilibrio. Cuando está desequilibrado hay una dolencia, ¿no? Igual que la mente, el cuerpo, todo, o sea, todo junto. Por lo tanto, te va a regular con la alimentación todo lo del cuerpo. Porque claro, si tú comes muy bien, muy sano, muy bien, biológico y todo, pero tienes un problema en la microbiota, tienes un intestino permeable, no vas a absorber ningún nutriente o muy pocos. Por lo tanto, ya empiezan otra vez los problemas, pueden ser mentales o pueden ser físicos, ¿sí? O uno lleva al otro. Entonces, por eso siempre digo, es un todo. Podemos tratar las emociones, sí, el entorno, o sea, si duermes con el aparato del Wi-Fi al lado de la cama, pues eso también afecta, ¿no? Si estás todo el día con el móvil, el microondas, hay toda esa parte electromagnética por un lado, las ondas, las frecuencias, lo que comes, los químicos que llevan tu comida, si te mueves o no, porque si no haces ejercicio, no, no, no oxigenas el cerebro, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, es un todo, en realidad, es ese entorno, ¿no? Sí, bueno, justamente es holístico, ¿no? No separas una Exactamente. cosa de la otra. Sí. Ahora, estos test epigenéticos,
¿Tú los haces para tus sesiones o es como algo que tú recomiendas que las personas se hagan y tú los analizas? ¿Cómo funciona? Mira, yo a cada cliente lo trato como él necesita, ¿no? Siempre pregunto qué necesitas en realidad. Es como cuando se van los de las ONGs y llevan de todo y dices, bueno, has preguntado qué necesitan, porque en cada lugar es diferente, ¿no? Y cada persona y de otras comunidades y todo es diferente, ¿no? Entonces yo pregunto qué necesita. Y siempre digo que hay esto. Si lo quieren tomar, lo toman. Y si no, no. Hay gente que lo toma todo y hay gente que lo toma al final o al principio o no lo toma porque no lo acaba de ver claro o no el problema que él tiene, pues cree que no es necesario y ya está. Pero cada uno no es obligatorio para que yo atienda a esa persona, no. O para que yo pueda trabajar con ella, no, tampoco. Pero es súper interesante, ¿no? Porque al final da mucha información de, por ejemplo, a mí me parece súper clave, ¿no? Cómo la alimentación modifica muchas cosas. Hubo un libro que no sé si lo has leído, que se llama ¿Por qué dormimos? Ahora no Ajá. recuerdo el autor, pero creo que ha sido uno de los libros más interesantes que me he leído y él justamente habla de cómo muchas personas están deprimidas, creo que era ese libro, están deprimidas solamente por falta de omega. Y Sí, hablaban de la claro. depresión postparto, que justamente se da porque en esa fase tu cuerpo, ¿no? Para el bebé absorbe muchísimo omega del cerebro y cuando el cerebro se queda con pocas grasas, sobre todo esas de omega 3, pues lo que ocurre es que se deprime. Y Sí. muchas veces la depresión, que parece que fuera como, ah, está deprimido, ¿sabes? Como cualquier cosa, se puede inclusive aliviar con un suplemento de omega 3 que Sí, no tiene por o qué ser un cambiando la alimentación. trauma o venir de algo Exactamente. de... O sea, que No, es tan bonito, ¿no? sí, 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 o solamente con la meditación. Ah, digo, bueno, también, pero con la alimentación, solamente con la alimentación, ni siquiera suplementos, ¿no? O sea, solamente cambias la alimentación y ya está. Mira, hay un tipo súper interesante que es un americano que se fue a Argentina, un escritor que no publicaba nada, era un fracaso, ¿no? Él pensaba, ¿no? Y entonces, bueno, pues era alcohol, comida basura, azúcar, prácticamente azúcar. Y llevaba años depresivos, psiquiatras, bueno, todo. Y llega un momento que se va a suicidar y en ese momento se para, ¿no? Y deja el azúcar. Las peores semanas de su vida, las siguientes, porque no tomaba azúcar. Se acabaron los psiquiatras, se acabaron las medicaciones, se acabó todo. Y está dando clases, charlas en Google, por ejemplo, Google, Apple, todas las cosas. Y tiene bastantes libros interesantes también donde explica toda esa historia. Es Michael, no me acuerdo, me puedo pasar más tarde. Y es brutal solamente dejando el azúcar. O sea, mira lo que crea el azúcar. El azúcar en los cerebros se estudia en la misma parte donde se estudia la cocaína, por ejemplo. Es tan duro como la cocaína, es tan duro como dejar la cocaína. Y no somos nada conscientes de que es así, ¿no? Yo lo que pasa es que no soy muy del azúcar. No eres, No, yo tampoco. gracias a la vida, ¿no? Porque yo sé que tengo personas cercanas que la verdad es que es una debilidad, ¿no? Es como que si tu cuerpo te lo pidiera, em, pero sí, al final nos condiciona todo. O sea, todo lo que, sobre todo lo que metes a tu cuerpo, porque siempre le digo a mis hijos, o sea, todo tu cuerpo mente que son un montón de ladrillitos y todo lo que tú te comes, tu cuerpo va a formar todos esos ladrillitos de esas sustancias. Igualmente, Solamente claro. le metes una cosa, pues todos tus ladrillitos y tus trabajadores que están ahí dentro haciendo lo mejor posible para que tu cuerpo funcione, pues no van a estar débiles, cansados, no lo van a hacer lo mejor posible. Y entonces es tan simple como solo la alimentación, imagínate. Sí, Pero sí. imagínate cuando empiezas a mezclar diferentes componentes, como conversabas al principio, de el movimiento, ¿no? El ejercicio, la meditación, el hacerte consciente quizás de todos esos patrones que venimos, al final Sí, un poco de eso a la vida. sí, totalmente. Y una de las cosas que para realmente sanar esto que dices, ¿no? De cómo sabemos si todavía tenemos esas emociones o no, es la honestidad con uno mismo. Ahí empieza todo. Si tú eres honesto contigo mismo, ahí empiezas a ver cosas. Y después aceptar todo aquello. Y ahí vas dejando. Porque cuando no aceptas, retienes. Y eso no lo cambias. Si retienes, no cambias nada, ¿no? Porque está eso ahí, no hay sitio para nada más. Es brutal. Es
súper apasionante todo, ¿no? Que muchas veces no es tan complicado como parece. No, en realidad te dirías que fácil es, ¿no? Pero ¿por qué lo simple a veces es tan fácil? O lo vemos, o sea, lo simple es tan difícil, perdón, y lo vemos así, y por fuera es, no, es muy fácil. Bueno, adentrarse no es tan fácil, ¿no? Bueno, yo creo que Empezar a también todo va a pensar, depender de la historia personal, ¿no? Para unas sí, personas será mucho sí, más simple que para otras. sí. Cada quien arrastra. Es eso, ¿no? Porque esto es interesante que dices, porque la realidad es una realidad que hay allá afuera y la otra, o se compone de dos, la que hay fuera y la que tú proyectas, ¿no? Y por eso hay un hecho y muchas interpretaciones. Y cuando eres niño, por ejemplo, se ve muy bien, ¿no? Porque tú has heredado unas emociones que otro no. Entonces, a lo mejor tres niñas pequeñas pasa por delante un caballo, no sé, y una se asusta, la otra dice, ostras, qué bien, qué bonito, qué tal, y a la otra le da igual, porque a lo mejor ha visto 20 o no le interesa, ¿no? Entonces, con los años, como recordamos por emoción, con los años, quizás la niña que se asustó tiene un trauma de eso, da igual, a lo mejor ni se acuerda, pero tiene un trauma por eso. Es decir, que según lo que uno ha heredado emocionalmente, así ve la realidad. Por eso muchas veces sentimos que las personas que están en una depresión no hacen nada para cambiar, pues es que no pueden, por la realidad que tienen, por la herencia que tuvieron. Por ejemplo, hay estudios con gemelos idénticos, ¿no? Identical twins. Pues uno con de la misma madre, bueno, evidentemente, la misma madre, el mismo entorno, la escuela, todo absolutamente igual, pero uno empieza a desarrollar unas enfermedades que el otro no. Y eso es simplemente porque el entorno lo está dando lo mismo. Es simplemente por lo que esta persona ha heredado y el otro no. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante también que se hizo con los supervivientes del Holocausto, con los nietos, y ahí ellos vieron cómo porque también se heredan cosas buenas, ¿no? Es, son personas que pueden vivir con muy poca alimentación, pero por otra parte hay otros que el nivel de cortisol es muy alto y con nada se les dispara o está disparado siempre. Porque claro, vivieron un trauma muy fuerte, ¿no? Entonces, eso lo vamos heredando, ¿no? Y por eso la realidad son diferentes. Un hecho, muchas interpretaciones de ese hecho, ¿no? Por eso yo tengo bueno, esta frase me encanta, que es cada uno hace lo que puede con lo que tiene, con la conciencia que tiene en ese momento. Y esto es brutal, pero si realmente lo piensas, eres consciente de eso, soluciona todas las relaciones con todo el mundo. Porque las cosas que pasaron, lo que nosotros hicimos, que a veces el sentimiento este de culpa, que no existe la culpa, ¿no? Pero tú lo hiciste por lo que tenías en la cabeza en ese momento, por la conciencia que tú tenías. Así te comportaste con aquello que ahora te arrepientes, por ejemplo, ¿no? O la persona aquella o esta disputa o por qué esta persona es así conmigo, bueno, hace lo que puede, ¿no? Y hasta te da pena la gente y dices, pobrecito, ¿no? Porque hace lo que puede con lo que tiene, o sea, no tiene más herramientas, quién sabe lo que heredó emocionalmente, cuál fue su entorno, de dónde vienen, ¿no? Y ahí está. Es súper interesante, ¿no? Porque muchas veces es eso, es como muchas personas se preguntarán, ¿no? ¿Por qué soy así o por qué hago esto? Y, y basta con quizás eso, ¿no? Ver tu árbol, pero son cosas que no te enseñan, Exacto, no te enseñan. ¿sabes? Algo tan simple como todo el mundo quiere estar tranquilo, quiere ser feliz, quiere vivir en armonía, pero a veces las cosas más elementales como realmente sanarte Sí, emocionalmente y sanar todo tu linaje, ¿no? Porque a claro, partir de ahí, si tú sanas algo, las generaciones futuras pues claro. no tendrán o no deberían, ¿no? Antes de tener hijos, sí. Porque si los has tenido, ya está. Ellos van a tener que sanar lo suyo. Pero antes de tener hijos, sí, por supuesto. Para no dejar esa herencia a ellos, ¿no? Y en el caso de que ya los tengas, ¿cómo los ayudas? Entonces son los niños que tienen que sanar eso. ¿Y qué herramientas puedes proporcionarles tú para hacerlo? Bueno, yo aparte de hablarles con mucha sinceridad, ¿no? Si ellos tienen un trauma, primero tú tienes que sanar lo que te provoca ese trauma de niño a ti. Ser muy sincera contigo, ¿no? Porque no puedes decir, ay, no pasa nada, tal, o todo lo contrario. O sea, tú tienes que estar tranquila para eso y después sanas al niño.
Mira, y bueno, los niños sanan pues con terapias así también, pero muy sencillas para ellos, ¿no? Pero también, por ejemplo, desde que la fecundación hasta los 6 años, los niños están conectados a la emoción de la mamá y de los 6 a los 12 a la mamá y al papá. Y después es esa preadolescencia que empiezan ya a estar así como inquietos porque saltan al vacío y se empiezan a encontrar a ellos. Y ahí tienen todas esas emociones heredadas, se empiezan a encontrar, es el entorno, lo que yo tengo, mis padres, no sé qué, la escuela, todo, quién soy yo y de dónde vengo, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso? Es por eso esa preadolescencia y la adolescencia. Muy interesante, ¿no? Porque es una etapa muy de Sí, muchas preguntas, ¿no? Que te encuentras a veces como, ¿sabes? Es justamente como lo explicas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? Y sí, además toda la sociedad, esto de ¿no? que Porque va. además toda la presión de, ¿qué tengo que escoger de carrera? ¿Qué tengo que hacer? No sé qué. Entonces, Sí, claro. demasiado, demasiado. Y además, muchas veces cuando pasa eso, cuando son pequeños, sanas a la mamá, el niño sana. Ahí sí. Si lo que está pasando, por ejemplo, una mamá muy estresada, ¿no? O un entorno, no hace falta que sea ni la mamá ni el papá, un entorno bien, un núcleo familiar bien estresado, el niño está mal, está estresado, pero tú sanas ese entorno, el niño se sana. Siempre que no sea una cosa que herede, ¿no? Pero si no, el niño se sana. Mm, Cambias el entorno, cambias, lo hackeas al niño. exacto, lo vio hackeas. Ahora, Sara, me gustaría, antes de ir a la meditación, siempre cerramos con una pregunta. Y es, si tuvieras un deseo, si pudieras pedir un deseo que aplica para ti y para el resto de la humanidad, que afecta a ti y a todos los seres humanos, ¿qué pedirías y por qué? Que todo el mundo fuera capaz de desearle el bien a todos. Eso es brutal. Cuando lo puedes hacer a todos, ¿eh? A todos es a todos. Sí, Eso sin cambiaría mirar el a mundo. quién. Qué bonito, Sara. Muchísimas gracias de verdad por compartir tus experiencias, tu conocimiento, tu sabiduría. Y nada, te cedo el espacio para la meditación. Muchísimas gracias. Y nada, te deseo lo mejor del mundo de corazón. Y también.